Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Eh, Terminamos el año pasado mirándole a Jesucristo entronado y los ángeles adorándole y la multitud adorándole y todo pueblo adorándole, toda lengua adorándole, toda nación adorándole. Jesucristo termina la historia de Dios siendo adorado. Por eso es que en esta mañana me gustaría que nosotros comencemos este nuevo año poniéndole a Jesucristo donde Él debe estar. ¿Dónde Él debe estar? En el centro de la vida de cada individuo. En el centro. Yo quisiera que veamos este gráfico. Si ves ese gráfico, en ese gráfico muestra lo que el Nuevo Testamento habla de la vida cristiana, de aquellos que hemos entendido no solamente que Jesucristo es mi Salvador, pero Jesucristo es mi Señor. ¿Escuchaste eso? Cuando nosotros terminamos del 2005, terminamos viendo que Jesucristo no solamente que nació en una cuna, pero fue a la cruz y de la cruz fue al cielo y ahora Jesucristo está entronado. Tenemos un Jesucristo vivo, entronado, adorado. Y de eso se trata la historia de Dios, que al final el Hijo sea adorado, el Hijo sea exaltado. Romanos capítulo 14 vimos que Pablo menciona este concepto del señorío de Cristo, que Pablo dice, si Cristo murió, pues Él murió. ¿Y para qué murió? Para que aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Así que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Así que ya sea que vivas o que mueras, del Señor somos. Creo que en este año nuevo, una de las cosas que va a hacer la diferencia en tu hogar, en tu vida, en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, es ¿dónde pones a Jesucristo en tu vida? ¿Dónde está Jesucristo en tu vida? Fíjate que en este gráfico tú ves que ese círculo representa tu vida, pero en el círculo hay un centro, y en ese centro ¿quién debe estar? ¿Quién debe estar sentado ahí? ¿Quién? Exacto, Cristo. Ahora, ¿dónde está tu yo? ¿Al lado de Cristo o a un lado? ¿O al lado? ¿Dónde está? Bajo Cristo, bajo el señorío de Cristo. Quiero que tratar de que esto de que del señorío de Cristo te sea tan simple. No quiero complicarte, pero este año va a depender quién está sentado en el centro de tu vida, que maneja, que gobierna tu vida. ¿Quién? A veces podemos equivocarnos y pensar que yo vivo la vida cristiana, pero le saco a Cristo del trono y me pongo yo en el trono. Y entonces ahí está el gran problema de la vida cristiana. Porque fíjate, la vida cristiana significa, y ahí hay algunas frases que he puesto para que tú entiendas de qué va la vida cristiana, de qué va el señorío de Cristo. Primero dice, necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Eso ya lo hemos hecho. Amén. Espero que tú ya lo hayas hecho y estés bien claro que ese paso ya en tu vida está consumado. Pero fíjate cómo sigue. ¿Qué significa poner a Cristo en el centro? Ahora necesitas
Ahora que ya tienes a Cristo, lo que Cristo te ha dado es el Espíritu Santo para que andes en el poder del Espíritu Santo. Ya no en el poder del yo, ya no en el poder de la carne, ya no en el poder de la naturaleza pecaminosa carnal. Ahora es Cristo ocupando ese lugar. Lo que Él diga es lo que yo tengo que hacer. Pero para eso necesito rendición total. Eso hablábamos, que la rendición empieza en la mente. Cuando yo en mi mente me rindo a los pensamientos de Dios. Cuando en mi mente yo digo, Señor, voy a comenzar este año nuevo renovando mi entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad. Entonces, fíjate cuántas cosas implican el señorío de Cristo. Recibir a Cristo, andar en el Espíritu, rendirme a Él, vivir una vida santa. ¿Qué significa esto de vivir una vida santa? Para algunos esto suena un poco místico, pero en la vida cristiana, cuando el señorío de Cristo es real, simplemente significa que yo soy apartado para Él. Ya no me complico la vida tratando de encajar en este mundo. Ya no me complico en tratar de acomodarme a este mundo. Ya no me complico con las cosas de este mundo. Yo soy apartado para Dios, para vivir para Él. Se simplifica todo. Cuando estás tratando de vivir para otros o para ti mismo, ahí es cuando se comienzan los problemas. Pero cuando tú entiendes que el señorío de Cristo tiene que ver, ok, Señor, soy apartado para ti. Tu mente entiende, tu corazón agarra esa verdad y tu voluntad es conquistada por el señorío de Cristo. Y entonces la siguiente frase: cuando yo vivo una vida santa, estoy viviendo en una vida obediente a su autoridad. Cuando yo vivo una vida santa, estoy viviendo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que vuestros pensamientos sean sujetos a la obediencia a Cristo. O sea, no tengo ya ese conflicto, esa lucha. ¿Qué voy a hacer? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Me rindo o no me rindo? No, ya lo definí en mi vida. Para el año 2026 ya he definido, voy a hacer lo que Cristo diga que haga. Y eso implica cambiar tu mente, cambiar tus emociones, cambiar tus decisiones, cambiar todo lo que está estructurado en ti. Hasta el 2025 has estructurado algo, pero desde el 2026 vas a necesitar estructurar muchas otras cosas más. Otros conceptos, otros pensamientos, otras emociones. Entonces, ¿qué significa poner a Cristo como el Señor de mi vida? Recibirlo, andar en el Espíritu, rendirme totalmente a Él, vivir una vida santa, ser obediente, pero ser agradecido. No hay nada más feo que comenzar el año, y nosotros hemos hablado mucho, ¿te acuerdas? En Thanksgiving, nosotros recordamos cuántas bendiciones hemos recibido, pero deberíamos empezar el año siendo agradecidos. Estamos vivos, estás lleno de vida, de salud, de oportunidades. Sed agradecidos. Y por último, desear de todo tu corazón Yo escuché a un pastor que preguntó a su iglesia: ¿qué es lo que te falta para que tú seas feliz? ¿Qué es lo que te falta para que seas feliz? Y mucha gente respondió, y ya sabes las respuestas, ¿no? A ver, si yo sería feliz, un poco más de dinero. Para ser feliz, un poco más de cosas.
un poco más de esto, un poco más de otro. Tristemente, esa es la orientación que en la vida cómo nos enseñaron de tratar de buscar la felicidad en cosas, o no solo en cosas, pero en actividades donde trato de encontrar la felicidad. Pero no, hermanos, ¿quieres ser feliz? Pídele a Dios que este nuevo año te dé un deseo profundo de hacer su voluntad. Josué 1:8 le dijo Moisés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y todo lo que hagas prosperará. La felicidad no es orientada a tener cosas o a tener actividad. La felicidad en la vida cristiana es desear como Jesucristo deseó en Getsemaní: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Hermanos, he tratado de resumir. Mira, podríamos pasarnos todo el año hablando de qué es recibir a Cristo, qué es andar en el Espíritu, qué es rendir mi alma, qué es vivir una vida santa, qué es vivir en la autoridad de la obediencia a Dios, qué es ser agradecido, qué es la voluntad de... Pero hermanos, de esto depende el señorío de Cristo. De que tú y yo entendamos que Él debe estar en el centro de mi vida. Yo debo estar al lado de Él, escuchando a Él, cómo Él quiere que yo viva en este mundo. Así que en este año 2026, hermanos, la iglesia, escúchame bien, hermano, esta iglesia va a crecer numéricamente, va a crecer espiritualmente a la medida de que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de que Él es el Señor de cada uno de nosotros individualmente. Porque solo cuando el Señor Jesucristo es el Señor, entonces nosotros somos sus siervos que vamos a estar dispuestos a obedecer lo que Él quiere hacer en este año en su iglesia. Yo quiero que veas Mateo capítulo 7. Voy a tomar 2 textos nada más. Mateo capítulo 7. En el Sermón del Monte, si me puedes poner el gráfico de Mateo del Sermón del Monte. Fíjate que es interesante. El año pasado vimos el Sermón del Monte y vimos que en el capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Jesucristo enseñó a los discípulos cómo vivir la vida cristiana. Cómo vivir la vida cristiana. Y en el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. ¿Quiénes van a ser los bienaventurados? En el capítulo 6, Jesucristo les va a hablar acerca de las cosas piadosas del reino. Y ahí vas a ver que habla del ayuno, de la oración, del diezmar. Pero en el capítulo 7, Jesucristo les va a hablar del discernimiento. Entonces este año nuevo, el 2026, nosotros necesitamos que tener un discernimiento para poder dejar que Jesucristo sea el Señor realmente de mi vida. Y ahora voy a explicar cómo eso aterriza en nuestros días. Fíjate cómo empieza el capítulo 7. Versículo 21. Mira lo que dice. Fíjate qué importante es esto, que entendamos para este año nuevo, que Jesucristo tiene que ser el Señor de tu vida y de mi vida. Fíjate lo que dice Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay mucha gente que, vaya, qué interesante, que puede ponerse de pie delante de Dios y decirle: Señor, yo he hecho cosas buenas. Yo he sido bueno en la tierra. Merezco el cielo. Pero fíjate, la frase del versículo 23 es muy desafiante para nosotros, para la iglesia actual. Porque tú puedes estar aquí cantando, diezmando, cenando, pero todavía Jesucristo no es el Señor de tu vida. Porque sigues pensando, sintiendo y haciendo lo que tú quieres. Pero el 2026 es la oportunidad para poner a Cristo en el centro de la vida mía, tuya, para hacer su voluntad. Fíjate lo que dice Jesucristo en el versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que fíjate qué importante que el señorío de Cristo hace que yo sea transparente cada día en mi vida delante de Dios, que lo que yo hago es para su gloria, para la extensión de su reino, para que Él sea glorificado. Entonces, ¿de dónde sale todo mi caminar cristiano para que Jesucristo sea el Señor de mi vida? Nace o sale de esa comunión que tengo con Él, de esa identidad que ya tengo con Él, de la naturaleza nueva que ya Él me ha dado, de la identidad que tengo en Cristo Jesús. Cuando yo estoy consciente de quién soy en Cristo Jesús y quién es Cristo en mi vida, entonces el señorío de Cristo va a ser muy sencillo de vivirlo. Pero cuando trato de vivir la vida cristiana simplemente haciendo actos religiosos, y aquí hemos hablado, y es muy importante que lo repitamos, aquí en esta iglesia tratamos de que tú, cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, tú entiendas por qué pensamos como pensamos y hacemos lo que hacemos. Es porque Cristo es el Señor. No hay de otra. Es Cristo el Señor. Por eso es que los domingos no tenemos a todos los que deberían estar, porque no todos tienen a Cristo como su Señor. Entonces deciden hacer con su vida lo que quieren. Por eso es que las ofrendas, no podemos tener todo lo que necesitaríamos para poder ser de bendición a las naciones, porque cada uno decide como quiere y no como Cristo es el Señor. Por eso es que nuestras relaciones interpersonales a veces nos enojamos, a veces ni perdonamos, a veces ni saludamos, a veces nuestras relaciones interpersonales comienzan a ser un problema, una lucha. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el Señor. El año 2026, yo espero, hermanos, que comencemos poniendo a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Bajarnos de la silla de autoridad, la silla de donde es el trono. El trono le pertenece a Cristo. No te pertenece a ti, no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Así que Jesucristo en capítulo 7 de Mateo, vas a ver que Él nos pide que
tengamos discernimiento, porque hay muchas cosas que nos van a sacar de este propósito de que Jesucristo sea el Señor. ¿Cuáles propósitos? Fíjate que dice en el capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen tras vosotros vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Necesitamos discernir. Necesitamos saber si con el que estoy hablando realmente es hijo de Dios y ha nacido de nuevo y tiene a Cristo como su Señor. O como dice mi hermano, como él dijo, una cosa es decir con la boca, pero otra cosa es cómo vivimos allá afuera. Entonces tenemos que tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento que Jesucristo nos pide? Fíjate lo que dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Discernir, hermanos, discierne con la persona que estás viviendo, discierne cómo estás desarrollando esas relaciones interpersonales. Discernamos qué es lo bueno, qué es lo malo. Discernamos entre lo espiritual y lo carnal. Discernamos entre edificar el cuerpo o edificarme yo mismo. Hay un discernimiento que necesitamos desarrollar, porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios. Fíjate, si no tenemos discernimiento, mira lo que pasa. Escuché que la iglesia en Venezuela se reunió para orar por Maduro. ¿Y sabes qué profetizaron? Profetizaron que Maduro iba a ser el próximo apóstol de Venezuela. La iglesia. Y ahora entendemos que no todos disciernen los tiempos. No todos están nacidos por el Espíritu y mirando las cosas espiritualmente para discernir las cosas que se nos vienen a continuación. No sé qué van a decir ahora estos falsos profetas que profetizaron que Maduro iba a ser el nuevo profeta. ¿Sabes dónde está ahora Maduro, no? Y tenemos que también discernir qué va a pasar con la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial está ya en nuestras casas. Y cómo la inteligencia artificial va a afectar la vida de nuestros hijos. Discernimiento, hermanos. Y sabes, para poder tener discernimiento necesitas poner a Jesucristo como el Señor. Porque es Jesucristo el que nos va a dar el equilibrio que necesitamos para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Es Jesucristo que nos va a permitir ver las cosas con claridad. El señorío de Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado lo que vamos a hacer este año. Romanos capítulo 10, quiero que vengas conmigo rapidito. Romanos capítulo 10. Porque esto es muy importante, hermanos. Si no fuese importante, no regresaríamos a esto. Dice Romanos capítulo 10, dice versículo 9: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjate que la salvación me ayuda a entender y a enfocarme quién es el que me salvó. Él es mi Salvador, pero también Él es mi Señor. Porque dice que si confesamos con la boca que Jesucristo es
Señor serás salvo. ¿Ves? No dice que si confesares con tu boca solamente que Jesucristo es tu Salvador. Dice que si Jesucristo es tu Señor. Ok, entonces ahora entendemos, unimos estas dos verdades. Él es mi Salvador, pero también Él es mi Señor. Y no solamente cuestión de confesar con la boca, pero creerlo en el corazón. Wow, qué lindo empezar este nuevo año poniéndole a Jesucristo en el centro. Que Él sea el que me diga qué es lo que Él quiere hacer con mi vida, que Él es el que me diga qué quiere hacer con mi familia, que Él es el que me diga qué quiere hacer con la iglesia, que Él es el que me diga qué quiere que yo haga en este mundo. Acuérdate que la Biblia nos relata el final de la historia. Y el final de la historia es todos dándole gloria a Dios. Y eso es lo que la iglesia es llamada a hacer. Darle gloria al Señor. Darle gloria al Señor. Ustedes recibieron unos folletos, un panfleto de 2 hojas. En la primera hoja, ustedes van a tener este año la oportunidad. Ahora voy a dirigir un poquito a esta iglesia. Vamos a tener la oportunidad de poder el señorío de Cristo hacerlo en una forma práctica. ¿En qué áreas? Bueno, en la Biblia hay por lo menos 3 áreas en las que podemos nosotros manifestar el señorío de Cristo. La primera área es finanzas. La segunda área es el tiempo, tu tiempo. Vamos a ponerlo con las T para poder recordarnos. El tiempo, el tesoro, que son las finanzas, y los talentos. Tiempo, tesoro y talentos. Recuerden, este año tienes esas 3 áreas para dejar que Jesucristo sea tu Señor. En tu tesoro, tiempo y talentos. Vamos a empezar entonces este año. Nosotros los que asistimos a esta iglesia regularmente quisiéramos mostrar nuestra relación y nuestra caminar con Jesucristo, como hemos visto en este cuadro de la vida cristiana, que Él es mi Señor en el área de las finanzas, del tesoro que Él me da para que yo sea el mayordomo de Él. ¿Cómo es que yo tengo que hacer? Ahora, no es nada nuevo lo que voy a decir, ustedes ya lo saben, pero voy a repetirlo porque quiero hacer una aplicación al final rápidamente. Primero, en el Nuevo Testamento, Dios lo que nos manda es, respecto a nuestras finanzas o respecto a nuestro tesoro, es a que demos proporcionalmente. En 1 Corintios 16:2 dice: cada uno aparte algo según haya prosperado. Ese es mi compromiso delante de Dios para este año. Si Él es mi Señor, yo voy a obedecer esto. Tú estás y yo estamos responsables de esto. Amén. Proporcionalmente, cada uno aparte algo según haya prosperado. Ahora mira, este es un poco complicado porque nosotros aquí en Estados Unidos trabajamos, a veces trabajamos una semana, a veces otra semana no trabajamos, a veces quizás un mes nos va bien, otro mes quizás no nos va bien. Por eso es que en el Nuevo Testamento es proporcionalmente como hayas prosperado. En el Antiguo Testamento no había esa flexibilidad. En el Antiguo Testamento Israel tenía que diezmar. ¿Qué significaba? Que los judíos habían hecho un pacto con Dios de darle a Dios el diezmo. Pero el diezmo no era solamente un diezmo una vez. El diezmo podría ser diezmo para los sacerdotes, diezmo para los pobres, diezmo para las viudas, diezmo para
tenían 4 o 5 formas de diezmar. Para los sacrificios tenían que llevar un sacrificio. Entonces en el Antiguo Testamento no era opción, era parte del pacto. El judío tenía que sí o sí diezmar. Pero qué interesante, en el Nuevo Testamento no, el diezmar no es algo rígido, no es algo que tiene que ver con el pacto. El Nuevo Testamento tiene que ver con el corazón. Porque Dios en el Antiguo Testamento era la guía, la ley para el pueblo de Israel que había dejado. Pero en el Nuevo Testamento ahora es tu relación con Jesucristo, que Él sea tu Señor. Y es en esa relación tú vas a darle al Señor en esa, ya no por ley, ya no por obligación, sino que pone Dios en tu corazón y en el mío. Primero. Segundo, tiene que ser voluntariamente y consistentemente. No solo proporcionalmente, sino voluntariamente y consistentemente. Decimos nosotros, siempre hemos dicho esto, los diezmos, las ofrendas, es voluntario, cada uno como Dios propuso en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. Voluntariamente, consistentemente. Tercero, alegremente, porque Dios ama al dador alegre y generosamente. Generosamente significa el que siembra escasamente cosechará pues escasamente. Ahora, nota estos principios en el Nuevo Testamento. Estos principios totalmente distintos al Antiguo Testamento. Ok, entonces, este año el señorío de Cristo queremos verlo en nuestras vidas en esta área de las finanzas. ¿Cómo es que Dios quiere que tú en esta iglesia seas participante, te comprometas con el reino de Dios y con la edificación de los santos? ¿Cómo? Proporcionalmente, voluntariamente, alegremente, generosamente. Ahora, el punto aquí, la pregunta es, ¿entonces el 10% desaparece? ¿El 10% del Antiguo Testamento desaparece? No desaparece, porque el 10% es la base. Ahora, si los judíos pudieron dar el 10%, que ellos dejaron una base, nosotros podríamos aumentar el porcentaje. ¿Por qué no el 11? ¿Por qué no el 12? ¿Por qué no el 15? O si no quieres aumentar, ¿por qué no el 9? ¿Por qué no el 8? ¿Por qué no el 7? Entonces, en el Nuevo Testamento usa tu discernimiento y en esa relación con tu Dios da en base a la gracia de Dios que has recibido, que recibimos cada día, cada semana, cada mes. El 10% entonces sería una base mínima del Antiguo Testamento, sería un punto de partida y sería una disciplina espiritual que deberíamos aprender de los del Antiguo Testamento. Pero no estamos llamados a dar el 10% por obligación, por ley. Estamos llamados a dar proporcionalmente, voluntariamente, alegremente, generosamente. El Antiguo Testamento no fija un techo, 10%, sino que pone un piso desde donde podemos nosotros ahora, en la gracia y en mi relación con el señorío de Cristo, cómo ser proporcionalmente, voluntariamente, alegremente y generosamente. Ahora, algunos errores comunes que hacemos. Cuando venimos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas,
Algunos dicen, es que pastor, estamos en la gracia. Y entonces, la gracia me exime o la gracia no me presiona. No. Porque estás en la gracia debería ensanchar nuestro corazón y no encogerlo. Estamos en la gracia donde hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nuestra salvación. ¿Cómo podríamos hacer menos de lo que hizo Israel con los diezmos en el momento del pacto? Entonces es un error pensar que, porque estoy en la gracia, entonces voy a hacer menos. Debería ser más, debería ser mejor. El otro error es que la gente piensa así: ya sé, si doy mi dinero en la iglesia, entonces Dios me debe bendecir, Dios me debe ayudar. Entonces comienzo a manipularle a Dios. Dios, mira, yo di, me tiene que ir mejor, me tiene que ir bien. Cuidado con ese error. Dios te está dando a ti, a mí, la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Es un privilegio. O como algunos pretenden poner su diezmo, su ofrenda, y decir, el tercer error, dice: pastor, yo siempre diezmo, yo siempre ofrendo, yo soy salvo. ¿Salvo porque diezmas, porque ofrendas? No entendiste nada del evangelio. El evangelio no es que tú eres salvo porque traes tu diezmo o tu ofrenda al altar. La salvación es por creer, confesar que Jesucristo es el Señor. No porque vengo a dejar una ofrenda, o porque vengo a cantar, o porque vengo a hacer testimonio en la comunidad. Entonces, a veces nos confundimos del hecho de que cuando yo ofrendo a Dios, pienso que estoy manipulándole, puedo manipularle a Dios, decir: verá Dios, yo estoy dando 10, tienes que darme 100. Verá Dios, yo estoy ofrendando, yo soy salvo. O Dios, mira, estamos en la gracia y no me pidas mucho. No me pidas mucho. Entonces, conclusión: Dios en el Antiguo Testamento pide el diezmo como parte del pacto. En el Nuevo Testamento, Dios pide tu corazón. Y una vez que Dios tiene tu corazón, Él va a tener lo demás tuyo y mío. Es interesante, mira, en Mateo capítulo 7, Jesucristo, cuando vino, Él dijo así, mira, dijo: la ley dice no matarás, la ley dice no hurtarás, la ley dice no adulterarás. Y Jesucristo dice: pero yo os digo. Jesucristo vino a darnos más claridad de la profundidad de simplemente obedecer ciertas leyes. Jesucristo vino a exhibirnos el corazón con el que debemos hacer y obedecer esas leyes. Por eso es que en el Nuevo Testamento el dar tiene que ver dónde está tu corazón, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si Cristo no es tu tesoro, si en tu vida Cristo no es el corazón, el centro de tu vida, obviamente que vas a tener problemas de dejar que Jesucristo sea el Señor de tu vida en esta área del diezmo. Si Cristo es el Señor de mi vida, también será el Señor de mi billetera. Entonces, la pregunta que terminamos en esta mañana haciendo para cada uno de nosotros es: ¿doy por obligación o por convicción? Cuando vienes el domingo al culto a adorar a Dios a través del dar,
es una convicción que Dios ha puesto ya en tu mente, en tu corazón, o te sientes obligado otra vez a dar. Otra vez tengo que hacerlo. Segunda pregunta, ¿mi generosidad refleja gracia o temor? Cuando yo doy agradecido de lo que Dios me ha dado, o siento temor, voy a dar esto demasiado, creo que es demasiado, esto es mucho. Tengo temor de que me voy a quedar sin poder para pagar los biles. Cuidado, porque acuérdate que tú eres mayordomo del dinero, y cuando tú recibes tu cheque, cuando tú recibes tu ganancia, lo que primero tienes que hacer es administrarlo, ponerlo en un presupuesto. Y cuando está dentro de ese presupuesto, entonces sabes dónde está el dinero, sabes tú a dónde mandas el dinero, y no permites que el dinero te gobierne a ti, sino que tú gobiernas al dinero. La última pregunta, ¿estoy usando la libertad para honrar más o para retener más? Si Jesucristo es el Señor de mi vida, yo tendría que tener y usar mi libertad para, en la mayoría de veces que pueda, honrar más a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué empezamos en este domingo, el primer domingo? Es porque de aquí más nosotros no vamos a tocar este tema. Pero el primer domingo vale la pena que tú reflexiones, porque en la última hoja, en la segunda hoja, hay ¿Me permites una hoja? ¿Se sobró? ¿Me permites? Atrás hay un compromiso que yo quisiera que hagas con tu familia, en tu casa. Gracias. Un compromiso, que leas lo que acabamos de enseñar, de explicar. Y es como el compromiso que Dios quiere escucharte a ti y a mí, de un compromiso de hacer y dejar que Él sea el Señor de mi vida para este año en esta área. Entonces, ¿cuáles son las características de este compromiso? Creo y confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida, no solo de mi fe espiritual, sino también de mis recursos materiales. Reconozco que todo lo que tengo proviene de Dios y que soy mayordomo, no dueño de lo que Él me confía. Entiendo bíblicamente que el diezmo en el Antiguo Testamento fue un mandato del pacto con Israel, y que en el Nuevo Testamento no se impone como la ley, pero sí se transforma en un principio de honra y generosidad y rendición del corazón, por convicción y no por obligación. Decido separar fielmente una porción de mis ingresos para honrar a Dios, comenzando con el diezmo, como base sabia y bíblica, y creciendo en ofrendas conforme el Espíritu Santo guíe mi corazón. Rechazo dar por miedo, culpa o manipulación, y también rechazo usar la gracia como excusa para la avaricia o la indiferencia espiritual. Creo que dar es un acto de adoración, una confesión práctica de que Cristo gobierna mi presente, mi futuro, y una disciplina que forma mi corazón en dependencia, gratitud y fe. Por lo tanto, me comprometo a dar con fidelidad y orden, dar con gozo y libertad, ajustar mi estilo de vida antes que mi obediencia, revisar mis finanzas a la luz del señorío de Cristo. Confío en que Dios es el fiel proveedor, no porque doy, sino porque Él es bueno. Y Él cumple sus promesas. Jesucristo es mi Señor, y mi manera de dar lo confirma. En esta mañana yo quiero que te lleves esta hoja, la leas a tu familia
y la tengas para el resto del año. Tu compromiso en las finanzas con tu Señor respecto al dinero, respecto a las finanzas. Es un privilegio. Y quiero terminar, esto para mí ha sido un lindo ejemplo. La iglesia americana tenía un proyecto cuando, ustedes se acuerdan cuando el BX era una cancha, un terreno baldío ahí, y pidieron a los hermanos orar para que Dios ponga en el corazón de los hermanos para levantar ofrendas para construir lo que ahora es el BX. Y recuerdo que yo estuve ahí en esas reuniones, estuve ahí con los hermanos, y un hermano se levantó y dijo: doy X cantidad, yo me comprometo con X cantidad. Y en la siguiente reunión vino el hermano y dijo: hermanos, quiero pedir oración porque se murieron todo el ganado, todos los cerdos, todas las vacas que tenía y con la que estaba pensando levantar, ofrendar para la promesa que había hecho para Dios. Y entonces toda la iglesia, wow, escuchó ese testimonio, que el hermano había hecho una promesa, pero justo en ese tiempo se le murió el ganado y el hombre se quedó sin nada, literalmente sin nada, porque esa era su entrada de vida. Y entonces la iglesia empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. ¿Qué sucedió? Que después de unos meses el hermano vino contento. El hermano se paró adelante y dijo: hermanos, quiero compartir con ustedes que el Señor es fiel. Yo ofrecí una cantidad y yo no podía, porque ustedes ya saben, se me murió el ganado. Pero ¿sabe qué pasó en este tiempo? Mi padre, que también tenía ganado, le había dejado una heredad y era el doble de vacas y ovejas que tenía. Dice: ahora sí puedo cumplir con mi promesa delante de Dios. Wow, yo digo, ¿en serio? ¿Esas cosas pasan? ¿Esas cosas suceden en nuestros días? ¿Dios sigue haciendo ese tipo de cosas, ese tipo de milagros? ¿Tú crees, hermano? Quiero decirles algo, hermanos. El año pasado no llegamos a $15,000 el año pasado, el 24. Este año, escúchame, este año, con todas las trabas que tuvimos, con todas las dificultades que tuvimos, ¿sabes? Pasamos los $20,000 este año. Dios sigue haciendo milagros. Dios todavía puede usar lo poco en las manos de Él, puede ser mucho y puede multiplicarse, pero cuando somos fieles al señorío de Cristo. Acuérdate que la viuda vino con unas moneditas y lo poco que tenía la viuda puso. Los fariseos venían y decían: que suene la lavacara donde tiraban las monedas. Y el Señor Jesucristo, ¿a quién vio con agrado? ¿A los fariseos o a la viuda pobre? Pues, hermano, este nuevo año tenemos la oportunidad de ver la fidelidad de Dios, que en lo poco que soy fiel, Dios posiblemente va a ser fiel en lo mucho en tu vida este año. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, esto es lo que puso Dios en mi corazón este día: decirte que este año es un año donde
el señorío de Cristo en el área de las finanzas, vas a tener la oportunidad de conocerle mejor a Él. ¿Quién es este gran Dios? Amén. Amén. Bien.